durante siglos, ha sido custodiada, robada, ocultada y adorada. Se le atribuyen conquistas imposibles, caídas de imperios, muertes prematuras y milagros prohibidos. A su paso, deja una estela de obsesión y misterio. No es un simple objeto. Es un símbolo. Una advertencia. Un umbral entre lo divino y lo humano. La historia la conoce con muchos nombres, pero hoy la llamaremos por el que más temor inspira, la lanza de Dios. No era una joya forjada por artesanos, ni un arma ceremonial. Era una lanza de guerra. Una extensión del brazo romano, pero en un instante que cambió la historia para siempre, tocó el costado de un hombre crucificado, y lo que ocurrió después ha sido interpretado como señal celestial, conjuro sagrado o inicio del fin. Porque al perforar el cuerpo de Jesús, la lanza dejó de ser hierro y madera. Se convirtió en reliquia. En instrumento de poder. En reliquia maldita o divina, según quien la sostenga. ¿Quién la blandió? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué ha sido buscada por emperadores, Hitler y hasta el Vaticano? ¿Y qué fuerza esconde esa herida que atravesó el cuerpo del Mesías? La historia oficial solo revela fragmentos. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de las versiones aceptadas. Quédate hasta el final, porque este no es solo el relato de un arma. Es la historia de un objeto que ha alterado el destino de naciones enteras y que aún podría decidir el futuro de la humanidad. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos, porque estás a punto de entrar en uno de los secretos más peligrosos de la fe cristiana. La escena es conocida, un hombre agoniza en la cruz. Las multitudes ya comienzan a dispersarse, el cielo, enmudecido por horas, parece contener la respiración. Entonces ocurre. Un centurión, movido por el deber o por un impulso más oscuro, atraviesa con su lanza el costado de aquel condenado. No se trata de un gesto cruel, sino de una costumbre militar, asegurar que la muerte sea absoluta. Pero lo que brota no es solo sangre. Es también agua. Una mezcla imposible. Un símbolo cargado de significados que la teología aún no ha agotado. Ese centurión tenía nombre, Longinos. Para algunos, un simple soldado. Para otros, un instrumento del destino. La lanza que blandió se convertiría en leyenda, y él, en un enigma viviente. La tradición cristiana más antigua sugiere que, al ver brotar el agua y la sangre, Longinos quedó cegado. Solo para recuperar la vista al instante. Un milagro que marcó su conversión. Pero también, quizás, un sello. Porque aquel que empuña la lanza no escapa sin consecuencias. Lo inquietante es esto, no fue el martillo que clavó los clavos, ni la corona de espinas, ni los látigos. Fue la lanza. La única que tocó el corazón de Cristo. El arma que traspasó el velo del misterio, que se hundió en lo sagrado. ¿Qué ocurre cuando un objeto entra en contacto directo con lo divino? ¿Y qué precio se paga por sostenerlo? Mucho más que una herramienta de ejecución, esa lanza se convirtió en una grieta entre el cielo y la tierra. Y su historia apenas comenzaba. Tras aquel instante en el Gólgota, la lanza desapareció de la vista pública. Pero su huella, como la sangre que tocó, nunca se evaporó del todo. Las primeras generaciones de cristianos la recordaban con temor reverente. Algunos decían que fue recogida en secreto por discípulos fieles, otros que permaneció en Roma, custodiada por soldados que no entendían el poder que había despertado. No era un trofeo. Era una reliquia viva. Y como todas las reliquias tocadas por el misterio, su historia comenzó a atraer una extraña mezcla de veneración y ambición. Con el paso de los siglos, la lanza se convirtió en símbolo. No solo de fe, sino de poder. Emperadores, cruzados, herejes y reyes se obsesionarían con ella, convencidos de que quien la poseyera tendría no solo legitimidad divina, sino invencibilidad. Porque la lanza no era vista como un simple objeto, sino como una manifestación directa del juicio de Dios.
Una extensión de su voluntad, entregada no al más justo, sino al más determinado. Fue conocida como la lanza del destino, la sagrada lanza, la lanza de Longinos. Y como toda cosa tocada por el misterio, comenzó a multiplicarse. Aparecieron copias, variaciones, fragmentos supuestamente auténticos. Iglesias se disputaban su posesión. Ciudades construyeron altares solo para albergarla, pero en el fondo, una sola pregunta persistía, cruzando los siglos como un eco que no encontraba reposo: ¿dónde estaba la verdadera lanza? ¿Y qué haría aquel que lograra poseerla? Porque si un arma tocó el corazón de Dios, ¿qué ocurre cuando ese corazón ya no está en la cruz, sino en manos humanas? A medida que los imperios se alzaban y caían, la lanza parecía resurgir en momentos claves, como si su presencia estuviera atada a las grietas del destino humano. Uno de los relatos más antiguos asegura que fue llevada a Constantinopla, donde se conservó en la gran iglesia de Santa Sofía. Desde allí, se decía que protegía al imperio bizantino, no como un amuleto, sino como una advertencia silenciosa. Cada vez que el imperio dudaba de su fe, la lanza dejaba de ser símbolo de victoria para convertirse en presagio de ruina. Durante las cruzadas, su rastro se tornó aún más turbio. En Antioquía, en medio de una de las batallas más sangrientas, un monje llamado Pedro Bartolomé afirmó haber recibido visiones divinas que lo guiaban hasta la lanza enterrada bajo una iglesia. Cavaron durante días, y cuando apareció un objeto metálico, oxidado y retorcido, lo proclamaron como la sagrada lanza. Los soldados, debilitados por el hambre y el miedo, tomaron aquello como señal celestial y ganaron la batalla. ¿Milagro o sugestión? ¿Divinidad o necesidad disfrazada de fe? La historia, desde entonces, se partió en dos, porque si algo ha demostrado la lanza es que, allí donde aparece, despierta no solo la esperanza, sino el conflicto. Hombres que juraban por el cielo, terminaban empuñándola en nombre de la conquista. Y cada vez que un líder aseguraba poseerla, también afirmaba tener el favor de Dios. La lanza ya no era solo recuerdo del sacrificio, se convertía en justificación para el dominio. Así, su poder no radicaba únicamente en lo que era, sino en lo que los hombres estaban dispuestos a hacer por ella. El siglo XX trajo consigo un nuevo y oscuro capítulo para la historia de la lanza. En los salones opulentos de Viena, una figura sombría se detenía por horas frente a una vitrina que contenía lo que muchos afirmaban ser la verdadera lanza. Aquel hombre era Adolf Hitler. Entonces, solo un artista frustrado y un lector obsesionado con el simbolismo místico, Hitler quedó fascinado por el objeto. Más adelante, ya como Führer, mandó confiscarla y llevarla a Nuremberg, convencido de que quien poseyera la lanza, dominaría el mundo. Los ecos del pasado parecían repetirse. Un instrumento de redención volvía a ser interpretado como arma de supremacía. En manos del régimen nazi, la lanza se convirtió en un trofeo de poder absoluto, una reliquia profanada por el deseo de controlar el destino de las naciones. Pero como tantas veces en la historia, lo sagrado no se deja usar impunemente. Porque cuando los aliados entraron en Nuremberg y recuperaron la lanza, fue el mismo día, y casi a la misma hora, en que Hitler se quitó la vida en Berlín. ¿Casualidad? ¿Justicia divina? ¿O acaso la lanza lleva consigo una maldición silenciosa contra aquellos que la toman sin comprender su verdadero significado? El símbolo que brotó del costado del Salvador, una vez más, se transformaba en espejo de las intenciones humanas, redención o ruina. Y en ese reflejo, la historia parecía repetir un patrón inquietante. La lanza no elegía a los justos, solo revelaba quiénes eran en realidad. Tras la caída del Tercer Reich, la lanza fue devuelta silenciosamente al Museo del Tesoro Imperial en Viena. Allí permanece, resguardada detrás del cristal, objeto de miradas curiosas, estudios académicos y teorías sin descanso. Pero su historia no descansa, porque lo que yace tras su filo no es solo el peso del tiempo, es el eco de una pregunta no resuelta.
¿Es realmente la lanza que traspasó el costado de Cristo? ¿O una construcción legendaria a la que los siglos han investido de un poder que trasciende lo material? Lo cierto es que en torno a ella se ha tejido una red de relatos que cruzan el umbral entre lo histórico y lo espiritual, lo visible y lo revelado. Para algunos, la lanza no es un simple objeto, es una llave. No abre puertas físicas, sino portales hacia dimensiones donde se entrelazan lo eterno y lo humano. Místicos medievales afirmaron que su hierro había sido forjado con fragmentos de un meteoro sagrado. Otros, que en su punta se escondía un fragmento de la cruz, o una gota petrificada de la sangre del Cordero. Y mientras el mundo moderno la observa con ojos racionales, hay quienes aún se arrodillan ante ella, no por idolatría, sino por lo que representa, una grieta en la historia donde lo divino interrumpió el curso de los hombres. Una lanza que no fue empuñada para matar, sino para revelar. Porque si es cierto que de su herida brotaron sangre y agua, entonces no fue un arma, fue un testigo. Pero un testigo no permanece neutro. Un objeto que ha tocado lo sagrado no puede seguir siendo solo materia. Algo en su esencia cambia. Por eso, la lanza ha sido vista por algunos como un símbolo de consagración y por otros, como una maldición. Quienes han intentado poseerla, controlarla o manipular su poder para sus propios fines, rara vez han salido ilesos. Se dice que Napoleón intentó apoderarse de ella y fracasó. Que Hitler la buscó obsesivamente, convencido de que contenía el secreto del dominio absoluto. Y que, al perderla, su imperio comenzó a derrumbarse. La lanza no recompensa la ambición, sino la obediencia. No concede poder a quien la reclama, sino a quien es capaz de rendirse ante su misterio. Hay quienes afirman que, más que contener poder, la lanza lo refleja. Que su filo actúa como un espejo del alma, magnificando la intención de quien la sostiene. En manos de un santo, puede ser un canal de redención. En manos de un tirano, una fuente de destrucción. Porque no es la lanza la que decide, es el corazón del hombre el que despierta su verdadero rostro. Y aquí surge el verdadero enigma, si la lanza realmente ha cruzado los siglos, si aún hoy permanece entre nosotros, ¿a quién está destinada? ¿A qué fin fue preservada, protegida, casi escondida, como si esperara un momento señalado desde los días en que brotó sangre del costado divino? Algunos eruditos sostienen que la lanza no ha dicho su última palabra. Que su destino está inscrito en profecías aún no cumplidas. En ciertos círculos apocalípticos, se menciona que volverá a ser empuñada en un tiempo de gran oscuridad, cuando la humanidad esté al borde del abismo y la fe, desgastada por la indiferencia, parezca desvanecerse. En el libro de Zacarías, se alude a un día en que mirarán al que traspasaron. Y en ese mirar, se abrirá una nueva comprensión, no solo sobre el sacrificio, sino sobre lo que ese sacrificio exige. La lanza, entonces, ya no sería símbolo de muerte, sino de revelación. De juicio, sí, pero también de esperanza. Y si la lanza no es solo un artefacto de poder, sino una llamada silenciosa a mirar lo que preferimos ignorar. Y si cada generación está destinada a enfrentarla, no como arma, sino como espejo de su propio extravío espiritual. La lanza de Dios, al fin y al cabo, no es solo una reliquia. Es una señal. Una herida abierta que no ha dejado de sangrar en la conciencia humana. Su filo corta la historia, pero también corta nuestras excusas. Nos confronta. Nos pregunta, ¿qué hicimos con el legado del que fue traspasado? Porque el misterio no está solo en quien la sostuvo, sino en quien la sostendrá. A lo largo de los siglos, han surgido rumores de que la lanza reaparece en momentos de quiebre. No en vitrinas de museos ni en las manos de conquistadores, sino en visiones, sueños y señales que parecen hablarnos desde una dimensión velada. Algunos afirman haberla visto envuelta en fuego. Otros, bañada en sangre. Hay quienes aseguran que su verdadera forma no es de metal, sino de juicio, y que se manifiesta solo ante quienes tienen el corazón dividido entre la fe y el temor.
Y entonces surge una pregunta más inquietante, ¿y si la lanza no se perdió porque fue escondida, sino porque aún no ha terminado su tarea? Tal vez no esté esperando ser encontrada, sino comprendida. Tal vez nunca perteneció realmente a emperadores, soldados o custodios del templo. Tal vez pertenece al juicio mismo de Dios, que aguarda, silencioso, el momento de volver a hablar. No con palabras, sino con heridas. Las Escrituras aseguran que todo lo que fue oculto será revelado. Y si la lanza fue el instrumento de la última herida de Cristo, ¿acaso no será también el primer signo del cierre de la historia? Así, cada vez que el mundo gira hacia el caos, cuando la oscuridad gana terreno, el símbolo de la lanza reaparece. No como reliquia, sino como advertencia. No como objeto de devoción, sino como recordatorio del precio de ignorar lo sagrado. Porque quien traspasa a Dios, traspasa también la última frontera entre redención y condena. Y ahora que conoces su historia, ¿qué harás con ella? La lanza de Dios no es solo un fragmento del pasado, no es un simple vestigio arqueológico. Es un espejo que nos confronta. Porque en cada acto de indiferencia, en cada traición disfrazada de devoción, esa lanza vuelve a herir. No el cuerpo, sino el alma. La nuestra. Quizá por eso nunca ha sido hallada de forma definitiva. Porque no está hecha de hierro, sino de decisión. Porque sigue viva en la memoria, en el juicio, en la esperanza y en la advertencia. Aquellos que la buscan no deberían temer su filo, sino lo que revela. Porque quien mira la lanza, termina viéndose a sí mismo. Si este relato removió algo en tu interior, si la historia detrás de esta lanza sagrada te abrió nuevas preguntas, te invito a dejar un like, compartir tu reflexión en los comentarios y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los secretos que seguiremos revelando. Los misterios de Dios, donde la profecía cobra vida y la verdad resuena.